Buenas noches. Me llamo Marcos, tengo 57 años y soy policía retirado. Nací y crecí en San Gregorio, un pueblito del interior de Durango, donde la vida pasa despacio y el polvo del camino se mete hasta en los huesos. Allá por los años 80, tirando los 90, cuando todavía era policía activo, me mandaron a apoyar en una comunidad vecina llamada El Tepetate. En ese entonces, allá estaban pasando cosas raras, animales desapareciendo, gallineros destrozados y gente diciendo que algo golpeaba las puertas y ventanas a medianoche. Nada de eso parecía normal, y como casi siempre, los jefes pensaron que eran ladrones de ganado venidos de otros pueblos. El destacamento de policía era una casita vieja, apenas con una mesa, 2 sillas y una radio que tronaba cada rato. Aún así, me asignaron allá por tiempo indefinido, mientras se resolvía el caso. Como yo no tenía familia todavía, acepté sin problemas y me fui a vivir un tiempo al pueblo. Renté un cuarto en una posada vieja, que quedaba dentro de una hacienda bonita. La dueña era una señora de edad, muy amable, y acordamos que yo le pagaría cada fin de mes, porque hacerlo diario salía caro. Mi habitación estaba en el segundo piso, era chiquita, pero suficiente para dormir y dejar mis cosas. El primer día, junto con mi compañero, nos pusimos a recorrer el pueblo, las calles, las salidas, los alrededores y hasta la gente, para ir conociendo el terreno. Era un lugar pequeño, apenas unas cuantas casas en el centro, el resto eran ranchos esparcidos entre los cerros. Después de eso, empezamos a visitar las propiedades que habían reportado desaparición de animales o ruidos extraños. La primera casa a la que llegamos era humilde. Una señora de manos curtidas nos recibió en el corredor y nos dijo, muy afligida, que su chivita había desaparecido esa madrugada. Le pregunté si había escuchado algo, pasos, voces o algún ruido raro, y ella me respondió con una frase que no se me olvidó jamás. Mire, oficial, si le cuento lo que oí, capaz que no me cree. Aquello me intrigó de inmediato. Le aseguré que contara todo, que yo solo estaba ahí para notar lo que pasaba, creyera o no. La mujer se levantó despacio, se persignó y empezó a hablar. Antier, mi marido llegó tarde del campo, cansado. Cenamos, nos acostamos, y en la madrugada me despertó un ruido, una respiración fuerte, como si algo grande estuviera ahogándose. Era un resuello hondo, pesado, como de alguien que no tiene aire. Se oía detrás del cuarto, y luego, se fue directo al corral, donde tenía los animales. Ahí hizo una pausa. Sus ojos se humedecieron. Los perros se alborotaron, ladrando sin parar, y la chivita empezó a balar desesperada. Su llanto se fue perdiendo, lejos, hasta que ya no se oyó nada. Dijo que ella y su esposo pasaron el resto de la noche sin dormir, sin saber si era un hombre, un animal o otra cosa. Al amanecer, salieron al patio y encontraron huellas grandes, de patas como de perro, pero enormes, demasiado grandes para ser de un animal normal. Yo anoté todo lo que dijo, palabra por palabra, porque se le notaba que hablaba con el alma temblando. No mentía, eso se siente. Aquello que la señora escuchó pasó detrás del cuarto y se fue directo al corral, donde tenía los animales. Entonces empezó el alboroto, los perros ladraban sin parar, desesperados, y su chivita comenzó a balar tan fuerte que parecía que la estaban matando. El balido se fue perdiendo, alejándose cada vez más, hasta que se hizo puro silencio. La pobre mujer me dijo que pasó la noche entera despierta, junto a su marido, sin saber si lo que andaba afuera era una persona, un animal o algo peor. Al amanecer salieron al patio y ahí estaban las huellas. Eran grandes, hondas, marcadas en el lodo como de un perro enorme. Eso no era de cristiano, señor, me dijo, con la voz temblorosa. Solo se llevaron mi chivita, nada más eso, pero la forma en que gritó, yo nunca voy a olvidar ese sonido. La señora hablaba con una calma triste, pero se le notaba la angustia.
Yo tomé nota de todo, palabra por palabra. Hasta hoy, todavía guardo copias de varios reportes de esa época, por eso recuerdo tan bien cada frase, porque las tengo frente a mí, escritas con mi propia mano. Le aseguré que íbamos a investigar y que pronto todo se aclararía. Después de eso, seguimos recorriendo ranchos y recogiendo más testimonios. Para cuando cayó la tarde, ya teníamos varios casos en lista, y todos eran iguales. Animales desaparecidos, perros que no querían acercarse al corral y respiraciones raras escuchadas por las noches. Lo curioso era que la mayoría de la gente contaba la misma historia, casi con las mismas palabras. Algunos decían que era cosa del diablo, otros, que un espíritu maligno andaba penando en los montes. Pero yo, en aquel tiempo, era más escéptico, no creía en esas cosas, todavía. Después de un día pesado, regresé a la posada y me acosté a descansar. Al amanecer siguiente, ya estaba mi compañero esperándome con la camioneta encendida. Tomamos café con pan y salimos a continuar la ronda. Visitamos unas cuantas casas más hasta que llegamos a una hacienda grande, con cercas de alambre nuevo y un portón enorme. El lugar se veía próspero, distinto a los demás. Un peón nos abrió la reja y nos hizo pasar. El dueño nos recibió en el corredor, un hombre viejo, de sombrero fino y mirada viva a pesar de los años. Nos contó que en las últimas semanas le habían desaparecido terneros, cabritos y algunos borregos, pero nada dentro de la casa. Eso nos llamó la atención, porque si fueran ladrones, ya se habrían llevado herramientas o dinero. Aquel señor, al que llamaré don Ramón, por respeto, tendría unos 70 años, pero todavía se le notaba fuerte y lucido. Le pregunté si tenía enemigos, o si alguien del pueblo podría querer hacerle daño. Se rió con una mezcla de cansancio y orgullo. Mire, oficial, no voy a mentirle. En mis años mozos fui cabrón, y no con todos me porté bien. Pero uno cambia, ¿verdad? Yo ya pagué mis culpas, y aún así, parece que ahora me tocó recibir castigo. Cada noche esa cosa me ronda, me roba animales, y mis hijos ni se asoman. Les da miedo. Y le digo una cosa, eso que viene aquí no es gente. Yo anotaba todo mientras hablaba. El tono del viejo no era de miedo, sino de resignación, como si supiera que lo que lo atormentaba venía a cobrar una deuda vieja. Y ahí fue cuando todo empezó a ponerse más raro. Es de todas las noches, oficial, me dijo el viejo. Cada bendita noche esa cosa viene a fastidiarme aquí. Mis hijos no se atreven ni a salir, y yo ya estoy muy viejo para andar metiéndome en pleitos sin saber con qué demonios me enfrento. Pero una cosa le digo, eso no es gente. Anoté cada palabra en mi libreta y le pregunté cuántas personas vivían ahí. Me respondió que eran 7 en total, él, sus 3 hijos, 2 nueras y un nieto pequeño. Después le pedí permiso para revisar el terreno, y mientras caminábamos por los alrededores, vi una casita vieja al fondo, casi oculta detrás de unos mezquites. Era de adobe, con las ventanas tapadas y el techo medio vencido. Algo en ese lugar me dio mala espina. Antes de seguir, no olvides suscribirte si no lo has hecho. Y compartir este contenido para llegar a más personas. Y visitar nuestra tienda. Sigamos. ¿Y ahí vive alguien?, le pregunté. El hombre, caminando con dificultad y apoyado en su bastón, me contestó. No, señor, ahí ya no vive nadie. Esa casa está cerrada desde hace años. Por ahí pasó mucha gente, pero después de lo que le ocurrió a un ex trabajador mío, decidí dejarla así, como está, vacía. Seguí tomando notas mientras él hablaba, y su tono cambió cuando mencionó ese hecho. Se notaba que no quería entrar en detalles. Así que decidí hablar con su hijo mayor, a ver si él sabía algo más sobre la historia de esa casita. El joven me miró serio cuando le pregunté, y después de un silencio incómodo, dijo: Mire,
oficial, eso que pasó allá atrás es una historia vieja, pero si de veras quieres saber, se la voy a contar. Me quedé quieto, escuchando con atención. Esa casita la mandó construir mi padre hace muchos años, cuando yo tenía unos 20. Llegó una familia a trabajar con nosotros, un hombre, su esposa y 2 chamacos. El mayor tendría más o menos mi edad, quizá un poco menos. Les tocaba cuidar el ganado, ordeñar y alimentar a los becerros. Eran buena gente, muy trabajadores. El muchacho hizo una pausa y bajó la voz. Pero la señora se enfermó de los pulmones, decían que era tuberculosis. Murió en pocos meses. Luego el papá también cayó enfermo, y al poco tiempo el hijo menor. Solo quedó vivo el mayorcito. Después de todo eso, se fue del rancho. Hace unos 8 años que no se sabe nada de él. El silencio se hizo pesado. El viento movía las ramas del mezquite y rechinaban los clavos del portón. Yo seguía escribiendo, pero dentro de mí sentía que esa historia estaba incompleta. Que había algo que no me estaban diciendo. Esa familia vivió ahí buena parte de su vida, continuó el hijo, y el muchacho que sobrevivió siguió trabajando un tiempo más en la hacienda, hasta que consiguió algo mejor y se fue. Nunca volvió. Mientras lo escuchaba, me di cuenta de que esa historia estaba cojeando por todos lados. No parecía mentira, pero algo estaban ocultando. Aún así, decidí no insistir. No había señales de crimen, solo muertes por enfermedad. Pero dentro de mí algo no cuadraba. Comenté mis sospechas con mi compañero, y él me dijo que pensaba lo mismo. Dejamos la hacienda y seguimos visitando otras casas. Ya casi al caer la tarde, llegamos a una casita de adobe levantada a un lado del camino, con una cerca vieja y un farol colgado en la entrada. Golpeé la puerta y nos abrió un hombre delgado, de mirada seria y manos manchadas de tierra. Nos invitó a pasar con amabilidad. Le pregunté si le habían robado algún animal o si había visto o escuchado algo raro por las noches. El hombre se puso nervioso en cuanto hice la pregunta. Se le notaba el sudor en la frente, como si la simple idea de responder le diera miedo. Dijo que no, que a él no le habían robado nada, porque apenas no tenía nada que perder. Aún así, algo me llamó la atención. Aunque su casa era muy sencilla, apenas una cama, un anafre y un par de sillas, estaba impecablemente limpia y ordenada. Había varios libros apilados, unas velas, un cuaderno viejo y un par de cosas personales, pero nada fuera de lo común. El tipo no parecía bandido ni supersticioso, pero sí traía algo raro en la mirada, una mezcla de culpa y desvelo. Le dejé el número de la central y le dije que si escuchaba o veía algo, avisara en cuanto pudiera por el teléfono público del pueblo. Agradeció con la cabeza, sin decir mucho. Salimos de ahí y me reuní con los demás de la corporación. Entregué todos los testimonios con sus nombres, fechas y horas. Nos sentamos a discutir lo que llevábamos hasta el momento. Después de revisar los informes, llegamos a la conclusión de que no eran 2 ni 3 personas las responsables, sino un grupo grande, tal vez una cuadrilla que se aprovechaba de la fe y el miedo del pueblo para robar animales. Había que organizar una búsqueda, en algún lugar debían estar escondiendo el ganado. Y si lo estaban vendiendo, no podía ser en el centro, seguramente lo movían por los caminos del monte. Acordamos salir muy temprano al día siguiente. Como todavía era de tarde y yo ya había sido relevado, decidí dar una vuelta por el pueblo sin uniforme, solo con mi libreta y mi pluma. A veces uno obtiene más información escuchando de incógnito que preguntando con placa. En los pueblos chicos es así. Si un perro ladra o una gallina se escapa, al día siguiente todo el mundo ya lo sabe. Y con lo que estaba pasando, las lenguas no paraban. Esa noche me fui a cenar a un pequeño restaurante frente a la iglesia del pueblo. Pedí un plato de frijoles con huevo y tortillas recién hechas, y mientras esperaba,
me quedé escuchando lo que decían los demás. Y no falló, todos hablaban de lo mismo. Cada mesa tenía su propia teoría. Unos decían que se trataba de una banda de cuatreros que andaba robando ganado. Otros aseguraban que era un jaguar, porque en esos cerros todavía se llegaban a ver. Y los más supersticiosos juraban que era cosa del diablo. La mujer que me atendía empezó a platicar con otras personas cerca del mostrador, y de pronto escuché el nombre de don Ramón, el dueño del rancho grande. Me hice el desentendido, pero abrí discretamente mi libreta y empecé a anotar lo que decían. Nos cayó una maldición, van a ver, dijo una señora. Si se fijan, la casa más atacada es la de don Ramón, el rico de la hacienda. ¿Y se acuerdan de la familia que vivía allá atrás, en la casita de adobe? Todos murieron de los pulmones, menos el hijo mayor. Y fue ese mismo hombre, don Ramón, el que les negó ayuda. No quiso ni que los atendieran por miedo a enfermarse. Los dejó morir encerrados, con hambre, como animales. Otra mujer respondió enseguida. Sí, yo también trabajé unos días ahí, y vi cómo los tenía. A los pobres ni los dejaba salir al patio. El muchacho más grande, cuando ya estaba por irse, dijo clarito, ese viejo va a pagar por lo que le hizo a mi familia. Yo seguía escribiendo palabra por palabra, tratando de no llamar la atención. Aquello podía ser la pieza clave del caso. Entonces otro hombre, más viejo, se metió a la conversación y soltó algo que me heló la sangre. ¿Y ustedes no sabían que don Ramón anduvo metido en brujerías? Dicen que hasta tenía ese libro maldito, el de San Cipriano, el de la tapa negra. Magia pesada, de esa que no cualquiera puede controlar. Las mujeres se persignaron, y el murmullo se volvió un zumbido de chismes, miedo y curiosidad. Yo seguí comiendo despacio, fingiendo que no oía, pero sin perder detalle. Anoté todo. Esperé un rato más para ver si alguien decía algo nuevo, pero ya solo quedaban rumores y exageraciones. Terminé mi cena, pagué y me fui a descansar, porque al amanecer tenía que salir otra vez. Al día siguiente, me levanté temprano, aunque casi no dormí. Le mostré mis notas a mi compañero, y él se rió. «Qué listo fuiste, León», me dijo. «Esa gente suelta la verdad cuando nadie los interroga». Yo asentí, porque sabía que entre esas palabras había algo real. Nos asignaron el punto de encuentro por radio y salimos con el grupo de búsqueda. Cada patrulla tomó una zona distinta. Yo iba caminando por el monte, siguiendo una vereda que conectaba con los pueblos vecinos, cuando recibí un llamado urgente. El equipo del otro extremo había encontrado algo. Nos pidieron ir de inmediato. Cuando llegamos, el hedor se sentía desde lejos. Montones de carcasas de ganado estaban apiladas al fondo de un cañón, vacas, caballos, borregos. Algunas todavía con pedazos de carne. El aire era espeso, insoportable. Por un momento pensamos que podían ser restos humanos, pero lo descartamos enseguida. Ahora todo apuntaba a algún animal grande. La primera hipótesis fue un jaguar, que no era rara en esas sierras. Así que se emitió una alerta por radio, nadie debía matarla a menos que fuera en defensa propia. Apenas estaba comenzando, y había que reportar todo. Pero algo no me cuadraba. Las huellas que habían descrito los vecinos no eran de jaguar, eran de perro enorme, y los testigos también hablaban de golpes en las ventanas, puertas rasguñadas y aullidos profundos. Un jaguar no hace eso. Y yo ya empezaba a sospechar que lo que rondaba esos ranchos no era un animal común. La noche fue cayendo sobre la comandancia. El silencio se hacía cada vez más pesado, y el cansancio me empezaba a ganar. Estaba a punto de quedarme dormido cuando sonó el teléfono. Mi compañero contestó, y apenas escuché lo que decían, me enderecé de golpe. La llamada venía del rancho de don Ramón.
Decían que algo, un jaguar, según ellos, había invadido los corrales. Esa noche solo estábamos 3 hombres activos. Los demás andaban en el pueblo vecino o ya se habían ido a dormir. Pedimos refuerzos por radio, pero tardarían en llegar. Así que decidimos ir nosotros 3 primero. Apagamos las sirenas para no espantar al animal y tomamos rumbo hacia la hacienda. El cielo estaba claro, con una luna que alumbraba lo justo. La visibilidad era buena. Al llegar, dejamos la patrulla a unos metros y cruzamos la portezuela de alambre sin hacer ruido. Nos movíamos despacio, con las armas listas. Cualquier movimiento brusco, y yo dispararía sin pensarlo. A medida que nos acercábamos al corral, un olor insoportable a carne podrida empezó a llenar el aire. El viento traía ese tufo espeso que se pega en la garganta. Fue entonces cuando lo escuché, una respiración profunda, como un gruñido ahogado. Se sentía pesada, irregular, casi humana. Avancé unos pasos más y lo vi. Allá, agachado entre las sombras del corral, una cosa enorme hurgaba entre los restos del ganado. Estaba en 4 patas, pero su tamaño era demasiado grande para ser un jaguar. Su pelaje era oscuro, casi negro, y el brillo de la luna apenas alcanzaba a delinearlo. Le hice una seña a mis compañeros, pero ellos no lograban verlo desde su posición. Me agaché, apunté con cuidado, y fue entonces cuando se irguió. Lo que se levantó frente a mí no era un animal de este mundo. Era más alto que un hombre, delgado pero musculoso, y se movía con torpeza, como si tuviera los tobillos torcidos. No alcancé a distinguir su rostro, pero sí sus ojos. 2 brasas rojas, brillando en la oscuridad. En ese instante, todo mi cuerpo reaccionó solo. Disparé. El sonido del tiro rebotó por el valle, y la criatura soltó un alarido mezclado con gruñido, algo tan horrible que se me quedó grabado para siempre. Mis compañeros corrieron hacia mí. Cuando la vieron, entendieron enseguida que aquello no era un jaguar. El monstruo salió huyendo hacia el monte, moviéndose con una velocidad inhumana. Disparamos varias veces mientras corría, pero era tan rápido que apenas si logramos acertarle un par de balas. Después de unos minutos, decidimos no seguirlo. Aquello no tenía sentido. Nos quedamos quietos, con el corazón latiéndonos en los oídos. En el camino de regreso, acordamos no contarle a nadie lo que habíamos visto. Diríamos que sí, que había sido un jaguar, nada más. Solo hablaríamos de lo real con nuestro superior. Antes de volver, borramos las huellas que encontramos cerca del corral. No queríamos que los curiosos se metieran ni que los rumores se desataran. Cuando llegamos, la hacienda ya estaba llena de patrullas y curiosos. Don Ramón estaba sentado en una silla frente a la casa, fumando un puro. Tenía la mirada perdida, fija en el suelo. Me acerqué para tomarle declaración, pero el viejo parecía ausente. Solo murmuraba una frase, una y otra vez. Sí, vino a cobrar lo que le debía. Aunque lo decía muy bajito, se entendía perfectamente. Y al escucharlo, todo encajó, lo que la gente del restaurante había dicho, las muertes en la casita del fondo, el muchacho que juró venganza. Todo cobraba sentido. Aún sin creer del todo en brujerías, sabía que algo fuera de lo común estaba pasando. Lo que vi esa noche no era un hombre ni una bestia, era algo entre ambos. Después de reportar, fuimos directo con nuestro superior y le contamos exactamente lo que vimos. Al principio se rió, creyendo que era una exageración. Pero cuando vio nuestras caras, pálidas, serias, sin ganas de bromas, su expresión cambió. Nos creyó. No se alarmen, dijo. No es la primera vez que me toca escuchar algo así. Estas cosas existen, y más en pueblos viejos como este. Pero mejor que nadie se entere. Digan que fue un jaguar, y punto.
Y así lo hicimos. Asentimos sin discutir. Le conté también todo lo que había escuchado la noche anterior en el restaurante, los rumores sobre don Ramón, la familia que murió y el muchacho que juró venganza. El subteniente juntó las piezas de inmediato y nos ordenó salir. Vamos a comprobarlo con nuestros propios ojos, dijo. Y si lo que pienso es cierto, esto no se va a arreglar con una patrulla. Salimos sin hacer ruido, con la excusa de ir por algo de cenar. Tomamos un carro negro sin logos de la policía. Cada uno llevaba su arma lista. El cielo empezaba a aclararse, pero todavía no salía el sol, y el aire estaba helado, como antes de una tormenta. En el camino, le pregunté al subteniente por qué había creído tan rápido en todo eso. Se quedó callado unos segundos y luego dijo: porque ya vi cosas así antes. Cuando era niño, en el rancho donde crecí, pasaban cosas parecidas. Y cuando entré a la policía, más de una vez me tocó atender casos así. No todos los monstruos están en los cuentos, muchacho. Seguimos el camino sin hablar más. Cuando llegamos a la casa del hombre, el hijo del matrimonio que había trabajado para don Ramón, vimos manchas de sangre seca en la puerta. Estaba entreabierta. Nos miramos los tres y nos colocamos. Yo detrás del marco, el subteniente y mi compañero al frente, armas listas por si había que disparar. Empujé la puerta despacio. Adentro, el hombre estaba sentado en una silla, con la camisa abierta y una toalla en el hombro. Se estaba limpiando unas heridas frescas mientras leía un libro a la luz de una vela. Apenas nos vio, se levantó de golpe, pero lo encañonamos antes de que alcanzara a moverse. Lo revisamos por completo. Sobre la mesa había 3 balas relucientes, justo al lado de la vela. Las tomé y revisé el lote. Eran del mismo tipo que las nuestras. No podía creerlo. Era imposible, pero la prueba estaba ahí. Mientras el subteniente hablaba con él, yo hojeé el libro que estaba leyendo. Eran páginas viejas, llenas de símbolos y oraciones que no entendía del todo, pero se sentían pesadas, como si cada palabra apestara a maldad. El hombre nos miraba sin miedo. Su rostro estaba pálido, pero en los ojos llevaba una mezcla de dolor y rabia que me dejó incómodo. Habla, hombre, le dije. No te hagas el inocente. Sabemos lo suficiente de lo que hizo don Ramón, y esto no es casualidad. Dinos la verdad. Él respiró hondo, bajó la mirada y dijo con frialdad: no tengo nada que decirles. No tienen pruebas contra mí. Y aunque las tuvieran, ¿quién les creería? El subteniente dio un paso al frente. Nosotros sí te creemos. Y sabemos que fuiste tú quien provocó esto. Más te vale contarlo todo. El hombre tardó en mirar al suelo. Cuando habló, ya no había resistencia en su voz, solo cansancio. Suspiró y empezó a relatar, con voz ronca, como si cada palabra le pesara. Llegué a esa maldita hacienda con 15 años. Mi padre trabajaba en el campo, mi madre limpiaba el caserón y mi hermano chico y yo cuidábamos los animales más pequeños. Don Ramón nunca nos dio comida ni nos pagó lo justo. Nos tenía casi como esclavos. No nos dejaba salir. Día y noche encerrados. Si alguien se enfermaba, se moría ahí mismo. Se detuvo un instante, la vela chispeó. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, de rabia contenida. Mi madre se enfermó primero. Decían que era de los pulmones. Le supliqué a don Ramón que me dejara llevarla al pueblo, al doctor. ¿Y sabe qué me dijo? Que no quería coger enfermedad de pobre. La dejó morir, y luego murieron mi padre y mi hermanito. Yo mismo cavé sus tumbas con mis manos, en el patio detrás de esa casa maldita. 3 hoyos, uno junto al otro. Nadie dijo nada. El silencio pesó más que el aire. Él siguió,
con la voz cada vez más baja. Pasé 5 años encerrado ahí, hasta que logré escapar. Juré que un día ese viejo iba a pagar. Aprendí cómo. Un hombre en el camino me enseñó lo que debía hacer, rezos, marcas, nombres. Y el libro me enseñó lo demás. Dio una sonrisa amarga. No me arrepiento. Él me quitó todo. Yo solo devolví el favor. No me arrepiento, me dijo. No puedo hacer que volvieran mis muertos, pero pagó quien me los quitó. Le advertimos que el pueblo estaba encendido, que la gente ya hablaba y que si se quedaba lo podían linchar. Le rogamos que se fuera lejos, que cambiara de nombre, que buscara otra vida. Le dijimos que la magia que hace eso atrae cosas, y que la venganza cuesta la paz y la propia vida. Él quedó en silencio. No dijo si partiría o no. Esa noche me costó dormir. Salimos a buscar la bestia otra vez, y cuando volvió a caer la noticia, tiempo después supimos que don Ramón murió en un accidente de coche, junto con su hijo. Los ataques cesaron. De la gente que decía convertirse en bestia, nunca más se supo. La versión oficial fue que todo se resolvió por un jaguar. El caso se archivó. Yo, y otros 4 que estuvimos en eso, guardamos el secreto. Solo 2 o 3 sabíamos la verdad completa. A veces uno piensa que lo sobrenatural no existe, pero cuando la rabia y la impotencia se juntan con la magia, la gente hace cosas que no entendemos. La venganza da la ilusión de alivio, pero cuesta todo a su alrededor: la paz, la vida, la cordura. Yo guardo todavía mis apuntes de aquel tiempo, para acordarme de que el mal existe. Y de que la justicia que uno busca por su propia mano rara vez devuelve lo perdido. Buenas noches a todos.